Teorías conspirativas. ¿Qué son estas teorías? ¿Cuáles son las personas, los tipos que difunden estas teorías conspirativas? ¿De qué manera se caracterizan? ¿Por qué lo hacen? Y más allá, y por ello hemos invitado a un psiquiatra al programa, ¿por qué estas teorías conspirativas, que en la mayoría de los casos son muy burdas y muy alejadas de la realidad, persuaden a la gente? ¿Por qué la gente las cree, las sigue? ¿Dónde está la seducción? Para nuestro foro, en el día de hoy, contamos con el periodista Rafael Salido en Washington, conocedor de estos temas, los ha bregado periodísticamente. Rafael, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muy buenos días, muchas gracias a vosotros por la invitación, como siempre un placer. Y para abordar ese punto de vista psiquiátrico, el poder de seducción que tiene una teoría conspirativa, en la ciudad de Caracas está el doctor Luis Madrid, médico psiquiatra. Luis, buenos días. Buenos días, César Miguel. Un gustazo estar acá y bueno, y compartiendo con Rafael esta palestra. A ver, Gusto. vamos a, en primer lugar, Rafael, contigo a definir teoría conspirativa. ¿Cómo la podemos entender de una manera general? Bueno, pues en realidad es una muy buena pregunta. Son aquellas informaciones que se difunden, que generalmente basados en sospechas, en miedos, y que buscan realmente marcar una agenda. Entonces no es una teoría que a lo mejor hay que demostrar o que a lo mejor hay distintas hipótesis y se pueden debatir. Generalmente nos referimos a ellas cuando son teorías claramente que tienen una intencionalidad, y esa intencionalidad muchas veces es la que está detrás de esa difusión. Y por desgracia, en los tiempos que corren, muchas veces también hay todo un motor, toda una estructura que se encarga de difundirla para hacer que esa agenda, para hacer que esas ideas lleguen a una audiencia lo mayor posible. La verdad es que las redes sociales en ese sentido están ayudando muy poco. Hay que destacar, yo creo que el papel de las redes sociales, se nos critica mucho a los medios, pero hay que recordar que los medios tenemos una cierta responsabilidad civil. Un medio de comunicación per se, en teoría, no puede mentir, no puede dar opiniones, pero es diferente una opinión de un dato. Y somos responsables civiles en caso de manipular Sí. información o de informar de manera falaz. Ujú. En redes sociales eso no es así, es una cosa que se está quedando muy atrás, la legislación, la regulación. Antiguamente no es lo mismo una persona como comentando con sus amigos qué es lo que piensa o si piensa que las vacunas, bueno, no es lo mismo eso que tener una persona con una audiencia de 20 millones Ujú. que le está escuchando y además está después redifundiendo ese mensaje. Ahora, ¿por qué estas teorías conspirativas convencen, seducen a un público masivo, Luis? Bueno, las teorías conspirativas, bueno, están diseñadas, Rafael mencionaba perfectamente bien, tocan la parte emocional, ¿no? La parte irracional del individuo, porque los conspiracionistas normalmente inoculan el estrés a través de la generación de duda. Tocan el núcleo de la duda, te ponen a dudar sobre un tema en particular. Esto, por supuesto, te da un estado de incertidumbre que puede ser corto o prolongado. El conspiracionista trata de que sea por un periodo bastante prolongado para comenzar a generar ansiedad y que tú te veas en la obligación de realizar lo que llamamos un cierre cognitivo. Cuando la incertidumbre se mantiene por un tiempo prolongado, moderadamente o de manera importante, el individuo, la mente, necesita hacer lo que llamamos un cierre cognitivo. Entonces uno le busca como una idea, buscar algo donde agarrarme o donde darme sostén, ¿no? Donde apoyarme ante una situación de incertidumbre. Bueno, el conspiracionista te da esa respuesta. Entonces te hace el cierre cognitivo de manera inducida, por lo cual tú quedas enganchado y tú sientes que es propio esa situación cuando realmente es inducido por el conspiracionista. Ahora, ¿quiénes son los conspiracionistas? Para ser breve, ¿no? Ajá. Son personas, grupos o instituciones que generan fake news o noticias falsas, también pueden distorsionar la realidad,
eventualmente también puede radicalizar información que es cierta, ¿ok? Con la finalidad de una ganancia secundaria. Esta ganancia secundaria puede tener, dependiendo del origen puntual, puede ser una ganancia secundaria personal, grupal o institucional, Mm. político, una religión, etcétera. Puede ser evidente o puede ser no evidente la ganancia secundaria. Puede ser consciente o inconsciente. Hay gente que lo hace compulsivamente, por ejemplo, la gente que hacen hoax para generar pánico y hay un goce inconsciente en Sí. generar pánico en la población. Y por supuesto para generar adeptos, o lo que llamamos algunas veces seguidores, ¿no? Adeptos y generar dinero en muchos casos. Se ha determinado los tipos de conspiracionistas, Luis. Bueno, lo que nosotros sabemos es que los conspiracionistas generalmente pertenecen a algún rango de personalidad muy particular, ¿no? Algunos pueden ser narcisistas o psicopáticos que Ujú. buscan generar cierto caos para obtener beneficio ya como mucho más claramente. Otros son de carácter histriónico, rasgos histriónicos de la personalidad, que lo que buscan es llamar la atención, seducir. La seducción es una de las herramientas fundamentales. Están los paranoides, la persona con rasgos paranoides de la personalidad, que tienen la convicción de ciertas ideas que pueden resultar un poco absurdas para muchas personas, pero que de tanto darle o de tan coherente que se hila la idea, puede ser muy convincente. También están los dependientes, ¿ok? Están los conspiracionistas que tienen más rasgos dependientes de la personalidad, que lo que hacen que son muy sumisos, o asumen la información de manera automática, sumisa, sin Ujú. cuestionar, y son los potenciales replicadores de la información. Y por último, bueno, las conspiracionistas que tienen un carácter más institucional, como ya mencioné, y que, bueno, que buscan una finalidad. Ahora, hay varios tipos de conspiracionistas, ¿no? Y ahorita le doy la palabra a Rafael. Sí. Están los conspiracionistas persuasivos, que son los extremistas, que Ujú. lo que buscan es generar, por ejemplo, ideologías extremistas, o ideologías extremas, o teorías de alto impacto, buscan hacer reclutamiento de personas, atraer seguidores de manera masiva, y es lo que nosotros consideramos en este momento lo que llamamos sectas digitales. Entonces, captan personas, las dejan atrapadas en su secta digital y ahí entonces, bueno, hacen desastre con estas personas. Están los conspiracionistas combativos, que son los desinformantes, que lo que buscan normalmente es desinformar, bueno, como ya dije, y generar conflicto social. Puede ser generado muchas veces por gobiernos o entidades, Ujú. religiones, grupos políticos. Generalmente son falsedades en ráfagas, son mentiras repetidas de manera sistemática. Por ejemplo, lo que ocurrió en los años 80 con Rusia, por ejemplo, con lo del HIV. Recordemos que en Rusia se dio la idea de que había sido un virus inventado por los Estados Unidos para acabar con cierta parte de la población, etcétera. Y Ujú. así luego con el COVID-19 también ocurrió algo muy parecido que coincidía con algunas cuestiones electorales y buscan dividir y polarizar. En tercer lugar están los conspiracionistas caóticos, son los llamados los trolls, que son personas que lo que buscan es generar pánico, caos en la persona. Eran hoax. Recordemos que los hoax, una forma de fake news o noticias falsas, que lo que buscan es generar zozobra, angustia en la población, y las personas generalmente tienen como un goce patológico con esa situación. Lo vemos en personas más narcisistas y psicopáticas, o la gente que son abusadores emocionales. Ujú. Y no le importan generar caos, lo que buscan es atención, así sea atención negativa, ¿no? Y pueden utilizar o aprovechar situaciones reales y las distorsionan, y tienen un magnífico manejo de los haters y de los lovers. Son expertos en eso. Ajá. Están los cooperacionistas comerciales o buscadores de lucro, que son los que para ganar dinero, influencia, reconocimiento, y los generadores de guerra sucia. Yo recuerdo hace muchos años aquí en Venezuela un rumor que estuvo circulando sobre que en una venta de pollos muy reconocida, una marca de pollos muy reconocida aquí en Venezuela, un niño le había dicho a la mamá que había conseguido una pieza de pollo con ojos, y cuando la mamá vio era que había un roedor empanizado, ¿no? Entonces, Ujú. era casualmente ese rumor que se generalizó en todo el país, coincidió con que se había introducido una marca internacional de pollo frito también en ese momento. Entonces, bueno, recordemos eso. Y están los conspiracionistas comunes, que son los que buscan atención, que es lo que ya te mencioné, que son los replicadores dependientes. Realmente son personas muy dependientes y que generalmente replican la información a través de las redes sociales como WhatsApp u otras redes sociales, y siempre hacen la pregunta: ¿será cierto esto? Me llegó esto y la verdad que suena como verdad.
verdad, ponen a los demás como a cuestionar, pero Ujú. generalmente son personas más dependientes, pero también sirven como conspiracionistas pasivos de alguna manera. Muy bien. Luego de este análisis largo del psiquiatra del doctor Luis Madrid, vamos al contexto político actual aquí en Estados Unidos. ¿Cómo han funcionado estas teorías conspirativas? Le pregunto a Rafael Salido, que está en el centro del poder allá en Washington. Bueno, pues aquí han sido claves. Yo creo que estamos aquí en Washington todos dándole vueltas a por qué el resultado electoral ha sido el que ha sido un tanto sorprendente. La victoria de Donald Trump, que además ha ganado hasta, parece ser que se va a hacer hasta con el voto popular, es una mayoría incontestable. Realmente los principales, más allá de que uno ya podía hacer una mejor campaña, otro otra, al final lo que ha pesado aquí mucho es una serie de sensaciones y de sentimientos que tiene el electorado y que realmente no casan con la realidad. Se habla mucho de que aquí muchísima gente ha votado por el tema de la economía. Por la situación económica en el país, los precios están caros. Eso es una realidad, los precios están caros, pero la realidad es que los precios están caros porque hay una inflación que ha estado viniendo desde antes de que viniera la administración Trump. Perdón, la administración Biden ya venía con la Ujú, administración Trump, tiene mucho que ver con la pandemia, con el gasto generalizado y no es ujú, exclusivo de este país, lo hicieron muchos países. La gran diferencia, en un contexto en el que en todo el mundo los precios están altos, es que aquí hay pleno empleo, que es increíble, la inflación está muy moderada, está ya regulada, hasta el punto de que hace apenas unas semanas The Economist, la revista, una de las revistas más prestigiosas, que no es estadounidense, es británica, sacó exportada que la economía de Estados Unidos era la envidia del mundo. Eso no ha pesado nada comparado con una persona constantemente repitiendo que el país se está yendo a pique porque la economía es terrible, porque la ujú, gente no puede llenar los depósitos de gasolina, porque la gente tiene que trabajar dos trabajos. Yo recuerdo, solamente pensando en la pandemia, una de las cosas que sorprendió al mundo entero es que muchísimos de los trabajadores sanitarios, ya por entonces, antes de esto con Trump, tenían dos trabajos, cobraban miserias. Eso no ha cambiado nada. La situación en ese sentido no ha cambiado nada. El hecho de que los precios no bajen es lo normal. Los precios, por desgracia, suben, así funciona la inflación, y después se reduce el ritmo. Pero deflación no es habitual, no es una cosa que se pueda pedir. Sin ujú, embargo, ha pesado muchísimo. Ha pesado también es curiosísimo de dónde sale esta desinformación y cómo afecta, porque al final también para ser objeto y blanco de la desinformación tienes que tener una cierta predeterminación, una cierta voluntad. Yo creo que uno de los factores aquí fundamentales es que la persona que se involucra en estas conspiraciones cree muchas veces saber más que nadie en el sentido de que ujú, en vez de aceptar lo que le están diciendo las fuentes oficiales o los medios de comunicación, es una persona curiosa, que quiere ir más allá, que quiere averiguar y muchas veces busca información de otras fuentes que a veces piensa que son de primera mano o a veces son simplemente creadores de opinión y se aferra a esas opiniones. Por ejemplo, ha salido ahora una encuesta muy interesante de Reuters y de Ipsos la semana pasada que una de las cosas que descubría es que los votantes de extrema derecha en este país están peor informados en temas económicos, entienden peor cómo funciona la inflación, entienden peor cómo funcionan las tarifas, por ejemplo, tarifas que los llaman aquí, perdón, los aranceles, ujú, que es una de las cosas que Donald Trump quiere imponer. Y sin embargo, nadie parece entrar al debate de, bueno, si tú impones aranceles, te los van a imponer a ti. Este es un país que es principalmente exportador, les va a venir fatal. Da igual, o sea, al final la gente está escuchando y eso es uno de los grandes misterios y yo creo que es una de las cosas con las que el gobierno de Estados Unidos lo ha pasado muy mal en esta campaña, es da igual cuál sea tu mensaje, si al final el receptor del mismo no te cree y prefiere optar por otros canales, por otros mensajes, ujú. porque al final a día de hoy eso yo creo que es una de las grandes diferencias con lo que antaño no teníamos tantas fuentes de información y uno tenía que elegir a cuál iba, si iba a una televisión, si iba a un periódico, y generalmente se fiaba de esa fuente de información, que a veces le decía cosas que no le gustaban, a veces cosas que le gustaban. A día de hoy,
son tantas las opciones que tú no tienes por qué pararte a escuchar a alguien que te está diciendo algo que puede que sea verdad, pero no es lo que quieres escuchar. Te puedes buscar otras fuentes. Y eso es uno de los grandes problemas que estamos enfrentando, yo creo, y por los que estos bulos, que al final no deja de ser, lo podemos llamar desinformación, son mentiras, son bulos, es lo que hemos Ujú. llamado toda la vida, se propagan precisamente por esas actitudes. Y efectivamente aquí en estas elecciones yo creo que además una de las cosas curiosas es que encima éramos conscientes de que teníamos un montón de potencias extranjeras intentando influir, intentando promover estos mensajes. Da igual, al final nada de eso, nada se ha tenido en cuenta. Al final Ya, no hay oficialismo que valga. ya. Qué interesante todo esto. Como un comentario de cierre a un viejo bolero que popularizó Olga Guillot, titulado Miénteme, decía: voy viviendo ya de tus mentiras. Sé que tu cariño no es sincero, pero pedía que le siguiera mintiendo porque era su manera de redimirse y de ser feliz en esa relación amorosa un tanto patológica. Pareciera que eso es lo que alimenta a una conspiración masiva hoy por hoy, pues una necesidad de que me mientan, ¿no? Como decía Rafael, hay evidencias de la realidad delante y no, prefiero no creerlas. Claro, porque va directo, y disculpa que haga este inciso, va directo al área límbica, que es el cerebro primitivo, entonces maneja más la parte emocional, ¿no? La ansiedad, el miedo, Sí, la rabia, el resentimiento, la desesperanza, tristeza, y capitaliza. Y bueno, y utiliza muchas estrategias, entre ellas esta de tensión, distensión, que es utilizar la realidad para luego distenderla, y eso va calando, va permeando como líquido entrando por una grieta, ¿no? Y esta ya. posición mesiánica radical, que a veces es una suerte como de ofrecimiento que voy a sanar porque voy a hacer una racia con lo negativo y nos vamos Mm, a quedar nosotros todos bañados con lo positivo, ¿no? muy bien. Luis, Rafael, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en esta interesante conversación de esta mañana. Gracias a ti. Gracias, Rafael, de verdad encantado. Te sigo por Un ahí. placer, ¿eh? Igualmente. Luis, encantado. Muchas gracias por todo, San Miguel. Sí, Gracias, gracias Rafael. Rafael Salido es periodista, está en Washington, y Luis Madrid es psiquiatra, está en Caracas. 10:23, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami.